El silencio en el comando central de la Tierra era ensordecedor. La almirante Sarah Chen permaneció inmóvil ante la pantalla holográfica. Sus rasgos curtidos, iluminados por las señales rojas de emergencia que pulsaban en la pantalla, el mensaje de la colonia de New Haven había llegado hacía apenas unos momentos. Su última transmisión antes de apagarse. Reproduzcanlo. Ella ordenó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. La IA obedeció y una vez más, la súplica desesperada llenó el centro de comando. Este es el gobernador Marcus Chow de New Haven. Estamos siendo atacados por fuerzas de crack. Sus dreadnoughts acaban de aparecer del hiperespacio. Nuestros escudos no están reteniendo bajas civiles aquí. La estática interrumpió sus palabras antes de continuar. La Tierra debe saber que no están aquí para conquistar. Están aquí para... La transmisión terminó con una explosión de ruido blanco que fue hace 6 horas. Los sensores de largo alcance confirmaron lo que todos temían. New Haven, la colonia extrasolar más grande de la humanidad, con su población de 3 millones, había sido reducida a polvo atómico. La almirante Chen se giró para encarar la reunión del más alto mando militar de la Tierra. Damas y caballeros, ella comenzó durante 2 siglos. Hemos mantenido nuestra fachada de mínima capacidad militar. Hemos dejado que la galaxia crea que no éramos más que comerciantes astutos y colonos pacíficos. Ese engaño termina hoy. La pantalla principal de la sala cambió para mostrar una vasta red de astilleros ocultos repartidos por todo el sistema solar, cada uno oculto dentro de asteroides o bajo la superficie de las lunas. En estas instalaciones secretas se encuentra el verdadero poder de la humanidad. Una flota de 700.000 naves de guerra cada una, que incorpora tecnologías que se habían mantenido cuidadosamente ocultas a los ojos alienígenas. El protocolo del gigante durmiente ya está en vigor. Chen anunció que la palabra desencadenó una cascada de actividades en todo el sistema solar. Las bases ocultas comenzaron a cobrar vida. Las computadoras cuánticas que habían estado ejecutando simulaciones de batalla durante décadas comenzaron a cargar datos de combate en los núcleos de IA. Soldados que se habían entrenado en secreto toda su vida emergieron de instalaciones subterráneas muy por debajo de la superficie de Marte. El general Marcus Wei, comandante de la primera flota de ataque, observó cómo su nave insignia, la ESS Nemesis, encendía sus sistemas por primera vez. La enorme nave, como todas las naves en la Tierra. La flota oculta representaba la cima de la ingeniería militar humana, una fusión perfecta de asistencia de IA e intuición humana. El Imperio Kraken cree haber asestado un golpe devastador. Chen continuó. Creen que han paralizado la expansión de la humanidad hacia las estrellas. Lo que en realidad han hecho es despertar una fuerza que remodelará la galaxia. Hizo una pausa, permitiendo que sus siguientes palabras tuvieran todo su peso. Generaciones, nos hemos preparado para esta posibilidad. Cada niño humano que alcanzó las estrellas sabía que un día podríamos enfrentar la extinción. En lugar de acobardarnos, construimos, planeamos, evolucionamos. La atmósfera de la sala cambió a medida que las pantallas tácticas cobraban vida mostrando las posiciones de las fuerzas dispersas de la Tierra. La flota no solo era enorme, sino revolucionaria. Cada nave portaba tecnología desarrollada en absoluto secreto. Matrices de comunicación cuántica entrelazada imposibles de interceptar, motores de materia oscura que no dejaban rastro de energía y sistemas de armas que podían reescribir las leyes de la física a escala local. El Imperio Kraken existe desde hace 10.000 años. La almirante Chen dijo que su voz cargaba con el peso de la respuesta de la humanidad. Han conquistado cientos de especies, absorbido miles de mundos. Creen que esto los hace invencibles, pero nunca se han enfrentado a la humanidad en guerra. Volvió a la pantalla táctica donde las primeras oleadas de la flota de la Tierra ya se movían hacia sus posiciones. Destruyeron una de nuestras colonias, creyendo que nos derrumbaríamos. En cambio, nos dieron unidad al propósito. Cada ser humano, desde la Tierra hasta la colonia más lejana, ahora se encuentra como uno solo. El centro de mando entró en actividad mientras los planes de batalla que solo existían en la simulación comenzaban a desarrollarse en la realidad. Las naves emergieron de sus muelles ocultos. Sus tripulaciones, listas para una guerra, habían pasado sus vidas preparándose para luchar. La mayor fuerza militar que la humanidad jamás había reunido estaba despertando y con ella, la galaxia estaba a punto de aprender porque los humanos eran diferentes de todas las demás especies que los Kraken habían encontrado. Envíen este mensaje a todos los comandos. Chen ordenó la operación Trueno Justo. La fase 1 comienza en 6 horas. El Imperio Kraken aprenderá que la humanidad
no se derrumba. Evolucionamos, nos adaptamos, superamos y ahora contraatacamos. Como el mensaje salió, Chen se permitió un momento de sombría satisfacción. El Kraken había cometido un error fundamental. Habían juzgado a la humanidad por sus logros visibles, su aparente capacidad militar, su naturaleza aparentemente pacífica. No habían comprendido que los humanos nunca habían olvidado su violento pasado. El tiempo de espera había terminado. La respuesta de la humanidad a la destrucción de New Haven se convertiría en leyenda. Una historia contada en toda la galaxia para las generaciones venideras comenzaría con 700.000 naves de guerra emergiendo de sus escondites, pero terminaría con algo mucho más significativo. Un cambio fundamental en el equilibrio de poder en la galaxia. La guerra por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar y la Tierra estaba lista. El alto almirante CCS del Imperio Kraken se encontraba a bordo de la plataforma de observación de su nave insignia, con las manos escamosas entrelazadas a la espalda mientras observaba el campo de escombros que una vez fue la colonia New Haven a la deriva por el espacio. La destrucción había sido total. Un mensaje a la humanidad sobre la inutilidad de la resistencia, pero algo le preocupaba sobre la facilidad de su victoria. Mi señor. Su segundo al mando interrumpió su contemplación. Estamos detectando fluctuaciones cuánticas inusuales en todo el sector antes de que CCS pudiera responder. El espacio mismo pareció abrirse no en un solo lugar, sino en miles de ubicaciones simultáneamente. A través de estas grietas emergieron fragmentos nunca antes vistos por los Kraken. Naves oscuras y elegantes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Imposible. CCS susurró. La pantalla táctica no mostraba docenas, ni siquiera cientos de naves, pero miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles. Cada nave llevaba la marca de la Tierra. Pero estas no eran las naves espaciales primitivas por las que los humanos eran conocidos. Eran armas de guerra que no deberían existir a bordo de la ES. El general Nemesis Marcus Way observó la reacción de la flota Kraken con fría satisfacción. Todas las naves ejecutan el patrón de batalla Omega. Muéstrenles en qué ha estado trabajando la humanidad durante los últimos 2 siglos. La flota humana se movió con imposible precisión. Naves que deberían haber sido torpes colosos danzaban por el espacio con la agilidad de los cazas. Los motores de materia oscura que las impulsaban no dejaban rastro de energía que los Kraken pudieran rastrear, convirtiendo cada nave en un fantasma que podía aparecer en cualquier lugar, atacar y desaparecer. El oficial táctico de IA de Sir Way informó que los Kraken están intentando formar una esfera defensiva. Su tecnología de escudo sigue siendo formidable. Asentimos. Desplieguen el paquete de armas de la fase 1. Mostrémosles cómo lucha la humanidad en toda la flota humana. Sistemas de armas que habían sido teóricos hace apenas décadas, accionados. Disruptores cuánticos que podría desentrañar el tejido mismo del espacio-tiempo. Lentes gravitacionales que podrían enfocar la energía de las estrellas cercanas en rayos devastadores, lo más aterrador de todo, enjambres de nubes de nanitos autorreplicantes que podrían desmantelar una nave hasta sus componentes atómicos en segundos. La batalla que siguió sería estudiada por historiadores militares durante siglos. Los Kraken lucharon con toda la habilidad y el poder que los habían convertido en la fuerza militar suprema de la galaxia, pero se enfrentaban a un enemigo que había pasado generaciones preparándose específicamente para este momento. Las naves humanas se movían en perfecta coordinación. Sus sistemas de IA trabajaban en armonía con sus tripulaciones para predecir y contrarrestar cada táctica de los Kraken. Cuando un Kraken se adaptó, los humanos se adaptaron más rápido. Cuando el Kraken reveló nuevas armas, los humanos tenían contramedidas listas. El oficial táctico de mi señor Creek informó. El pánico era evidente en su voz. Sus armas no solo están derrotando nuestros escudos, sino que los están analizando. Cada impacto los hace más efectivos contra nuestras defensas. CCS observó con horror cómo los escudos supuestamente impenetrables de su flota eran desmantelados sistemáticamente. Los humanos no solo luchaban, sino que aprendían y desarrollaban sus tácticas y tecnología en tiempo real a bordo de Némesis. Recibimos una comunicación prioritaria del almirante Chen. Los refuerzos Kraken llegarán en 30 minutos. General, asegúrese de que comprendan la magnitud de su error. Recurrimos a la RA. Iniciar protocolo. Prometeo. Todas las naves ejecutan un patrón de ataque sincronizado. Delta 7. La flota humana se movió al unísono.
Su formación cambió un complejo patrón geométrico que parecía desafiar la doctrina tradicional de combate espacial. Luego, en una muestra de supremacía tecnológica que sería recordada por generaciones, cada nave activó su campo de sincronización cuántica simultáneamente. El efecto fue devastador. Los campos combinados crearon una cascada de distorsiones espaciales que atraparon a la flota Kraken en una red de naves espaciotemporales deformadas que intentaron escapar. Se encontraron moviéndose en direcciones imposibles. Sus motores avanzados eran inútiles contra la reescritura fundamental de las leyes físicas. Este es el camino del general Marcus de la Fuerza Espacial Terrestre. Su transmisión cortó todas las comunicaciones descifradas. Destruiste una de nuestras colonias creyéndonos débiles. Nos juzgaste por lo que mostramos. La galaxia nunca se cuestionó por qué una especie que avanzó tan rápido en otras áreas parece tan atrasada en tecnología militar. Ese fue su primer error. Su segundo fue asumir que la mayor fortaleza de la humanidad estaba en nuestras naves o nuestras armas mientras hablaba, la flota humana. Ajustó su formación preparándose para el golpe mortal. Nuestra mayor fortaleza es que nunca dejamos de prepararnos para lo peor. Cada acuerdo comercial pacífico, firmamos cada misión diplomática, emprendimos cada avance científico, compartimos todo, nos preparábamos para este día. El Kraken Esach, atrapado en la red cuántica, solo podía observar cómo las armas de la flota humana se activaban para un ataque sincronizado. Esto es solo una fracción del verdadero poder militar de la humanidad. ¿Por qué continuar? El mensaje que enviamos hoy no es solo para ti, sino para cualquier fuerza que pueda amenazar nuestra existencia. La humanidad no será conquistada, no seremos subyugados, y responderemos a cualquier ataque con una fuerza abrumadora. La batalla terminó no con un prolongado intercambio de fuego, sino con una devastadora demostración de poder. El ataque combinado de la flota humana redujo el orgullo de la armada Kraken a sus átomos constituyentes en segundos, dejando solo la nave insignia de Krieg intacta para llevar el mensaje de vuelta al Imperio, mientras la nave Kraken superviviente se alejaba cojeando por el hiperespacio. Beade se volvió hacia su tripulación del puente. Envía un mensaje a todos los comandos. La fase 1 está completa. Prepárense para la fase 2. Llevamos la lucha a su territorio. El gigante dormido estaba completamente despierto y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las instalaciones del alto mando Kraken en Centaur Prime vibraban con una actividad frenética. Las reuniones de emergencia se han celebrado sin parar desde la devastadora derrota de su flota en New Haven. El Señor Supremo, Vexal, líder de las fuerzas militares del Imperio Kraken, observaba las pantallas tácticas con creciente temor a medida que los informes de ataques humanos llegaban desde el otro lado del espacio Kraken. No solo están atacando nuestras instalaciones militares. Su asesor estratégico, Corin, informó que están desmantelando sistemáticamente toda nuestra infraestructura, líneas de suministro, relés de comunicación, balizas de navegación hiperespaciales, todas apuntadas con precisión. Nunca antes habíamos visto tentáculos faciales vexales retorciéndose de agitación. ¿Cómo es posible que no hayamos visto este nivel de capacidad militar? La respuesta llegó en forma de otro asalto masivo. Naves de guerra humanas aparecieron simultáneamente en 30 ubicaciones estratégicas diferentes en el espacio Kraken. Cada flota emplea diferentes enfoques tácticos que parecen diseñados específicamente para contrarrestar los protocolos defensivos de Kraken a bordo del Hyperion. La almirante Sarachen fue desmantelada durante la Operación Ibra. Desplegó la nave. La IA cuántica de relaciones públicas, RP, Mellus mostró análisis en tiempo real de cada enfrentamiento. Los Kraken están adaptando sus formaciones defensivas. Puremete nos informó de la probabilidad de contratácticas exitosas, 82.3%. Chen se permitió una sonrisa sombría. Todavía no entienden. Ejecutar la fase 3 en todo el espacio controlado por humanos. Enormes estructuras que habían sido camufladas como estaciones civiles revelaron su verdadera naturaleza. Estos eran los puntos Nexus. Centros de computación cuántica que podían procesar y analizar datos de batalla de miles de enfrentamientos simultáneamente, suministrando actualizaciones tácticas a toda la flota humana en tiempo real. Los comandantes de la flota, Chen, transmitieron el inicio de la guerra sincronizada. Los protocolos les muestran por qué la humanidad pasó 2 siglos preparándose para este momento. El asalto humano se transformó en algo que la galaxia nunca había presenciado. Cada flota comenzó a operar como parte de una única y vasta red neuronal. Las naves se movían con una coordinación imposible. Sus acciones, guiadas tanto por la iniciativa humana como por la precisión de la máquina,
Cuando los Kraken se adaptaron a una estrategia, se encontraron enfrentando tres nuevas en el Kraken. El mundo natal de Vexor recibió informes cada vez más desesperados. Mi señor, no solo están derrotando nuestras fuerzas, sino que nos están estudiando. Cada enfrentamiento revela más de nuestra doctrina táctica y la están usando contra nosotros. Los humanos habían convertido el espacio mismo en un arma. Los disruptores cuánticos crearon zonas donde la tecnología Kraken simplemente dejó de funcionar. Las armas gravitacionales doblaron el espacio-tiempo en configuraciones imposibles, atrapando flotas enteras en planetas temporales. Pero lo más devastador fue el impacto psicológico. La creciente comprensión de que se enfrentaban a un enemigo que había pasado generaciones preparándose específicamente para este conflicto. Enviaron las flotas de reserva del borde exterior. Vexol las comandó todas. Circorin protestó. Eso dejaría nuestros mundos secundarios indefensos. Esos mundos serán irrelevantes y no podemos detener este avance humano. Pero los humanos también lo habían anticipado cuando los Kraken retiraron sus fuerzas del borde exterior. Encontraron naves diplomáticas humanas esperando en cada mundo abandonado. Estas naves no llevaban amenazas, sino ofertas de protección de la Alianza e intercambio tecnológico. Todo lo que los Kraken habían negado a su especie durante milenios. El almirante Chen recibió los informes. Con una acción satisfactoria, el Kraken cometió un error fundamental. Ella explicó a su Estado Mayor que creían que el poder militar se basaba en naves y armas. Olvidaron que la verdadera fuerza radica en la preparación, la adaptación y, lo más importante, en comprender al enemigo. Las exhibiciones tácticas mostraron los resultados de esta filosofía. Las fuerzas humanas no solo ganaban batallas, sino que estaban transformando el panorama estratégico de la galaxia. Cada victoria traía más de las antiguas especies sometidas a los Kraken al estandarte de la humanidad. Cada enfrentamiento revelaba nuevas debilidades en la doctrina militar Kraken. Todas las flotas se preparan para la fase final del combate. Chen ordenó: apunta a la estructura de mando central Kraken. La respuesta provino de cientos de comandantes de flotas simultáneamente. Reconocido en Cente, el primer Vexal observó cómo las naves humanas emergían del espacio cuántico alrededor de su centro de mando. Su formación era diferente a todo lo visto antes, una matriz tridimensional de naves que parecía latir con energía. Mi señor, Corin susurró, están transmitiendo un mensaje. La transmisión humana fue clara y directa al liderazgo del Imperio Kraon. Creían que podían atacar a la humanidad con impunidad. Pensaban que nuestra aparente falta de desarrollo militar significaba debilidad. En cambio, han despertado una fuerza que ha pasado siglos preparándose para este escenario exacto. Scario. Su elección es simplemente la rendición incondicional inmediata o presenciar el despliegue completo de la capacidad militar de la humanidad. Para enfatizar el punto, la flota humana comenzó una acumulación sincronizada de energía que hizo que todos los sensores del agrietado centro de comando gritaran en alarma. El líder supremo Vexol de un imperio que había permanecido en pie durante 10.000 años se encontró ante una decisión que transformaría la galaxia. Mientras observaba las pantallas tácticas que mostraban flotas humanas avanzando por el espacio Kraken con precisión imparable, se dio cuenta de que esto no era solo una derrota militar, era el fin de una era. La galaxia estaba a punto de aprender que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, sus naves ni siquiera su brillantez táctica, sino su capacidad de convertir cada derrota, cada desafío, cada amenaza en una oportunidad de progreso. El Imperio Kraken había gobernado mediante el miedo y el poderío militar. La humanidad estaba transformando la galaxia mediante la preparación, la adaptación y una inquebrantable determinación de sobrevivir. La doctora Elina Santos se presentó ante el Consejo Galáctico. Su forma holográfica se proyectó en la antigua cámara donde representantes de 1000 mundos se reunieron tras sus pantallas tácticas, mostrando la disolución en curso de el poderío militar del Imperio Kraken, pero ella no estaba allí para hablar de campos de batalla. La guerra es solo la cara visible de la respuesta de la humanidad. Ella comenzó a llevar su voz a cada rincón de la vasta cámara. La verdadera revolución está sucediendo en los corazones y las mentes de los habitantes de la galaxia. El jefe diplomático de la Tierra, Santos, había orquestado lo que muchos llamaban el golpe silencioso, una masiva campaña psicológica y diplomática que estaba resultando tan devastadora como cualquier acción de la flota en las cámaras del alto mando Kraken. Ahora, bajo supervisión conjunta, el señor Supremo Vex vio desmoronarse su imperio no solo por una derrota militar, sino por algo mucho más insidioso. Espero que otro sistema haya declarado su independencia.
Su ayuda informó que el cúmulo Próxima solicita la protección de la Tierra. Nuestras fuerzas restantes se están retirando. La postura derrotada de Vex contaba la historia de un imperio que no había comprendido a su verdadero enemigo. Los humanos no solo habían preparado respuestas militares a la agresión Kraken, sino que habían pasado décadas estudiando la estructura social del imperio, sus debilidades políticas y sus puntos de presión cultural. A bordo del Atenas, el almirante Chen revisaron el último análisis estratégico con el holograma del Dr. Santos. Los Kraken nunca entendieron contra qué luchaban realmente. Santos explicó que vieron nuestras naves, nuestras armas, nuestras tácticas. Nunca vieron la red que estábamos construyendo. La exhibición mostraba los frutos de la verdadera estrategia de la humanidad. Mientras los Kraken se centraban en objetivos militares, las naves diplomáticas humanas habían visitado cientos de mundos subyugados. Traían consigo no solo promesas de libertad, sino también apoyo práctico, tecnología médica avanzada, sistemas educativos, mejoras de infraestructura, todo lo que los Kraken habían negado a sus especies. No solo construimos naves de guerra durante nuestros siglos de preparación. Santos continuó, construimos relaciones real. Estudiamos a todas las especies bajo el control de los Kraken. Comprendimos sus necesidades, sus aspiraciones. Cuando llegó el momento, no solo les ofrecimos libertad, les ofrecimos un futuro. Los resultados fueron devastadores para la estructura de poder de los Kraken. Mundo tras mundo, declarando la independencia, protegidos por flotas humanas, pero fortalecidos por el conocimiento humano. Las propias fuerzas militares del Imperio, al ver la transformación que azotaba la galaxia, optaron cada vez más por retirarse en lugar de luchar en una conferencia cuántica segura. Los líderes de la Tierra discutieron la siguiente fase. Kraon esperaba que nos comportáramos como ellos. Chen observó que conquistar, subyugar, gobernar, nunca las exhibiciones tácticas mostraron los resultados de esta filosofía. Las fuerzas humanas no solo ganaban batallas, sino que estaban transformando el panorama estratégico de la galaxia. Cada victoria traía más de las antiguas especies sometidas a los Kraken al estandarte de la humanidad. Cada enfrentamiento revelaba nuevas debilidades en la doctrina militar Kraken. Todas las flotas se preparan para la fase final del combate. Chen ordenó, apunta a la estructura de mando central Kraken. La respuesta provino de cientos de comandantes de flotas simultáneamente. Reconocido en Cente. El primer Vexal observó cómo las naves humanas emergían del espacio cuántico alrededor de su centro de mando. Su formación era diferente a todo lo visto antes, una matriz tridimensional de naves que parecía latir con energía. Mi señor, Corin susurró, están transmitiendo un mensaje. La transmisión humana fue clara y directa al liderazgo del Imperio Kraon. Creían que podían atacar a la humanidad con impunidad. Pensaban que nuestra aparente falta de desarrollo militar significaba debilidad. En cambio, han despertado una fuerza que ha pasado siglos preparándose para este escenario exacto. Scario. Su elección es simplemente la rendición incondicional inmediata o presenciar el despliegue completo de la capacidad militar de la humanidad. Para enfatizar el punto, la flota humana comenzó una acumulación sincronizada de energía que hizo que todos los sensores del agrietado centro de comando gritaran en alarma. El líder supremo Vexol de un imperio que había permanecido en pie durante 10.000 años se encontró ante una decisión que transformaría la galaxia. Mientras observaba las pantallas tácticas que mostraban flotas humanas avanzando por el espacio Kraken con precisión imparable, se dio cuenta de que esto no era solo una derrota militar. Era el fin de una era. La galaxia estaba a punto de aprender que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, sus naves ni siquiera su brillantez táctica, sino su capacidad de convertir cada derrota, cada desafío, cada amenaza en una oportunidad de progreso. El Imperio Kraken había gobernado mediante el miedo y el poderío militar. La humanidad estaba transformando la galaxia mediante la preparación, la adaptación y una inquebrantable determinación de sobrevivir. La doctora Elina Santos se presentó ante el Consejo Galáctico. Su forma holográfica se proyectó en la antigua cámara donde representantes de 1000 mundos se reunieron tras sus pantallas tácticas, mostrando la disolución en curso de el poderío militar del Imperio Kraken. Pero ella no estaba allí para hablar de campos de batalla. La guerra es solo la cara visible de la respuesta de la humanidad. Ella comenzó a llevar su voz a cada rincón de la vasta cámara. La verdadera revolución está sucediendo en los corazones y las mentes de los habitantes de la galaxia. El jefe diplomático de la Tierra, Santos,
Había orquestado lo que muchos llamaban el golpe silencioso, una masiva campaña psicológica y diplomática que estaba resultando tan devastadora como cualquier acción de la flota en las cámaras del alto mando Kraken. Ahora, bajo supervisión conjunta, el señor Supremo Vex vio desmoronarse su imperio no solo por una derrota militar, sino por algo mucho más insidioso. Espero que otro sistema haya declarado su independencia. Su ayuda informó que el cúmulo Próxima solicita la protección de la Tierra. Nuestras fuerzas restantes se están retirando. La postura derrotada de Vex contaba la historia de un imperio que no había comprendido su verdadero enemigo. Los humanos no solo habían preparado respuestas militares a la agresión Kraken, sino que habían pasado décadas estudiando la estructura social del imperio, sus debilidades políticas y sus puntos de presión cultural. A bordo del Atenaes, el almirante Chen revisaron el último análisis estratégico con el holograma del Dr. Santos. Los Kraken nunca entendieron contra qué luchaban realmente. Santos explicó que vieron nuestras naves, nuestras armas, nuestras tácticas. Nunca vieron la red que estábamos construyendo. La exhibición mostraba los frutos de la verdadera estrategia de la humanidad. Mientras los Kraken se centraban en objetivos militares, las naves diplomáticas humanas habían visitado cientos de mundos subyugados. Traían consigo no solo promesas de libertad, sino también apoyo práctico, tecnología médica avanzada, sistemas educativos, mejoras de infraestructura, todo lo que los Kraken habían negado a sus especies. No solo construimos naves de guerra durante nuestros siglos de preparación. Santos continuó, construimos relaciones real. Estudiamos a todas las especies bajo el control de los Kraken. Comprendimos sus necesidades, sus aspiraciones. Cuando llegó el momento, no solo les ofrecimos libertad, les ofrecimos un futuro. Los resultados fueron devastadores para la estructura de poder de los Kraken. Mundo tras mundo, declarando la independencia, protegidos por flotas humanas, pero fortalecidos por el conocimiento humano. Las propias fuerzas militares del imperio, al ver la transformación que azotaba la galaxia, optaron cada vez más por retirarse en lugar de luchar en una conferencia cuántica segura. Los líderes de la Tierra discutieron la siguiente fase. Crown esperaba que nos comportáramos como ellos. Chen observó que conquistar, subyugar, gobernar, nunca universidades albergó donde el conocimiento fluía libremente. Las instalaciones militares de Crown se han convertido en centros de investigación, instalaciones médicas y centros de intercambio cultural. Hemos recibido otra petición de membresía. Santos informó sobre una especie de más allá de las fronteras del antiguo imperio. Habían estado observando nuestra transformación. Quieren ser parte de ella. Este fue quizás el cambio más profundo de todos. La galaxia ya no estaba dividida entre conquistadores y conquistados. La respuesta de la Tierra a la destrucción de New Haven había demostrado una forma diferente, basada en la cooperación, la defensa mutua y el progreso compartido. La ceremonia conmemorativa comienza en 1 hora. Porque les recordó a las familias que se están reuniendo. La conmemoración anual de la destrucción de New Haven se había convertido en algo más que un recuerdo de la tragedia. Fue una celebración de la resiliencia de la transformación, de la capacidad de la humanidad para convertir pérdidas devastadoras en cambios profundos a medida que los sobrevivientes y descendientes de la población de New Haven comenzaban a llegar a la estación. Chen reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. Pasamos siglos preparándonos para la guerra, dijo, pero lo que realmente construimos fue la base de la paz. El gran salón de la estación se llenó de representantes de todo el espacio conocido. Exoficiales militares Kraken se sentaron junto a líderes de mundos en guerra que su imperio una vez esclavizó. Científicos de 100 especies compartieron descubrimientos que alguna vez se habrían almacenado como secretos militares. Niños de diferentes mundos jugaban juntos. Su risa era un testimonio de la nueva realidad que estaban construyendo. Para aquellos que murieron en New Haven, Chen comenzó su discurso. Su voz se transmitió a cada rincón del salón y a través de la galaxia. No moriste en vano. Tu sacrificio nos mostró que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en nuestras armas ni en nuestras naves de guerra, sino en nuestra capacidad de unirnos para transformarnos y construir algo más grande que nosotros mismos. Las pantallas holográficas mostraban el alcance de esa transformación. Las 700.000 naves de guerra que habían conmocionado la galaxia seguían allí, pero su función había cambiado. Ahora servían como garantes de la paz, protegiendo las rutas comerciales, realizando operaciones de rescate y asegurando que ninguna especie volviera a amenazar la estabilidad galáctica. Creíamos que nos estábamos preparando para la guerra.
Santos añadió dirigiéndose a los reunidos. Dignatarios, en verdad, nos preparábamos para remodelar la galaxia. El Imperio Kraken gobernó a través del miedo durante 10.000 años. No solo recayó en una potencia de fuego superior, sino en una idea superior, que la cooperación es más fuerte que la conquista, que la diversidad fortalece, que el conocimiento compartido multiplica en lugar de dividir. Al concluir la ceremonia, Chen observó las naves que partían hacia mundos que una vez fueron enemigos acérrimos, pero ahora eran aliados firmes. La destrucción de New Haven había despertado el poderío militar de la humanidad, pero había revelado algo mucho más poderoso: su capacidad para transformar el conflicto en cooperación, los enemigos en amigos y un imperio del miedo en una federación de la esperanza. La galaxia nunca olvidará New Haven, dijo en voz baja, no por cómo fue destruida, sino por lo que su destrucción creó. Un nuevo amanecer para todas las especies. Un futuro construido no sobre la dominación, sino sobre la simple idea de que todos somos más fuertes juntos de lo que jamás podríamos ser. Mientras las luces conmemorativas brillaban en el espacio, iluminaban el camino hacia adelante para incontables mundos, la galaxia comprendió una verdad que el Imperio Kraken no había logrado comprender. La mayor arma de la humanidad nunca fueron sus naves de guerra ni su tecnología, sino su capacidad de imaginar un futuro mejor y su determinación de hacerlo realidad, sin importar los obstáculos en su camino. El amanecer de una nueva era realmente había comenzado y era más brillante de lo que nadie podría haber imaginado.